Hola, hoy es miércoles 27 de mayo. En el programa de hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió ayer, que renuncia el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón, y se lleva consigo a la alta esfera, a la alta gerencia del Departamento de Desarrollo Económico, que también renuncian con él. Creo que 10, 11, 12 personas renunciaron con el secretario o con el ahora ex secretario. Y ustedes saben, los medios de comunicación, la prensa dice esto es un caos, la economía de Puerto Rico está estancada, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo quiero pensar con ustedes, analizar qué es lo que dice eso sobre nuestra economía, que cuando renuncia el secretario o la alta gerencia del Departamento de Desarrollo Económico, se estanca la cosa, se estancan transacciones. ¿Qué dice eso sobre nuestra economía? Y cómo eso puede ser señales del verdadero costo de lo que yo llamo la verdadera corrupción. La verdadera malutilización de fondos es algo que nadie está hablando. Se están enfocando en los casos particulares, pero no en los temas estructurales. Vamos a estar profundizando eso. Y más adelante, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, se nota, demuestra que está escuchando a POV Podcast y arremete contra los comunistas del Partido Independentista Puertorriqueño. Y vamos a atarlo, a conectarlo con investigaciones que está haciendo el Departamento de Justicia Federal, que demuestra la red, las conexiones, el pulpo de cómo se mueve el movimiento comunista internacional y cómo puede ser que esté influenciando aquí en Puerto Rico. Quédese hasta el final para que escuche esa investigación. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Ok, vamos a arrancar con esto del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Como les dije, el secretario Sebastián Negrón renunció efectivo inmediatamente ayer. ¿Verdad? Renunció y a los 15 minutos era efectiva su renuncia. Me voy. Y conmigo se va un corillo, haciendo alegaciones de posibles interferencias indebidas de la alta esfera de la fortaleza, interrumpiendo algunos procesos de licitación, de contrataciones, de subasta. Todo esto, el mundo de los contratistas, el mundo de los cabilderos. Aquí hay dos elementos. Está el elemento político, que va a ser el más discutido en la prensa puertorriqueña. Vamos a tocarlo un poco de cómo es que van a jugar las fichas políticas, qué es lo que está sucediendo. Pero más importante aún es qué dice de nuestra economía y de cómo está estructurada el hecho de que esto sea una noticia tan importante que detenga una economía que supuestamente es de libre mercado. Y eso es lo que tenemos que estar entendiendo. ¿Cuál es la estructura de nuestro gobierno? ¿Cuán intervenida es nuestra economía por parte del gobierno? ¿Cuán dependiente es el sector privado por parte del gobierno? Y cómo esa estructura es la que está creando un incentivo, un mundo de necesidad o de oportunidades de corrupción, pero peor aún, de malutilización de fondos, aunque no sea corrupción formalmente legal. Pero bueno, vamos primero con lo político. Aquí está Valeria Collazo explicando, dando un resumen de lo que sucedió. Me parece que es el resumen más conciso que encontré de esta novela, que si no se acuerdan, hicimos un episodio de esto, que comenzó con el choque entre Sebastián Negrón, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, y el secretario auxiliar o director de la Oficina de Gerencia de Permisos, que está bajo la misma, se supone que sea parte de la misma agencia del Departamento de Desarrollo Económico, pues este secretario auxiliar o director, Norberto Almodóvar. Vamos a escuchar el resumen. Esta mañana los empleados del Departamento de Desarrollo Económico recibieron un correo electrónico en el que Sebastián Negrón les anunciaba que dejaría de ser secretario de esa agencia hoy mismo. En la carta les dijo que su decisión responde a la importancia de proteger la institucionalidad del departamento. ¿A qué se refería? Te lo explico. Para refrescar brevemente, hace casi 2 semanas se hizo pública una carta que Norberto Almodóvar, jefe de la OSPE, la Oficina de Gerencia de Permisos que está adscrita a Desarrollo Económico, le envió a Sebastián Negrón, donde supuestamente estaba sacando la cara por los empleados de esa oficina ante la forma en que Sebastián Negrón estaba promoviendo la reforma de permisos. Después de que eso se hiciera público, Almodóvar dijo que le pidieron la renuncia y de paso hizo varios señalamientos contra Negrón. Ahí salió el secretario del DIDEC, Sebastián Negrón, en una conferencia de prensa para anunciar que había referido a Almodóvar a justicia y a ética
por presuntas presiones indebidas en un caso que no tenía que ver con eso. Ante la opinión pública, esto se percibió como una especie de represalia por la carta de Almodóvar, aunque no necesariamente fuera así. Alegadamente, esa conferencia de prensa no fue consultada con la Fortaleza, así que hubo hasta mensajes contradictorios dentro del mismo gobierno. A raíz de esto, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se metió en la agencia. Hoy, junto a su renuncia, Sebastián Negrón denuncia que luego de los referidos que él hizo, las acciones tomadas por la Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere, y aseguró que hubo intervenciones directas de ciertos funcionarios en áreas que le tocaban por ley a él como secretario. Pero eso no es todo. Otros 10 funcionarios con roles de liderato en el DIDEC decidieron renunciar también. Estamos hablando de la jefa de personal, un líder de iniciativas estratégicas, el asesor legal general, la jefa de finanzas del DIDEC y PRITCO, el director de la oficina de incentivos, el líder de los esfuerzos de reshoring, el del concierge ejecutivo, el director de la división de RUNET de Puerto Rico, la estrategia de carga aérea y el director de comunicaciones. La gobernadora Jennifer González dijo que su salida le tomó por sorpresa y que lamenta la decisión. Obviamente, embuste, no le tomó por sorpresa. Aquí todo el mundo sabía, esto era un choque de unos contratos que si se querían dar a uno, si no se querían dar a otros, si siguieron los protocolos y al final del día es un choque de decisiones políticas que en esos mundos y en esta administración navegan cerca de lo inmoral, a veces de lo ilegal, y eso es lo que se estará viendo si va a haber investigaciones o no va a haber investigaciones. Ahí él sale, el presidente del Senado, y dice lo siguiente. Lo hagan y tomen las acciones correctivas que tienen que tomar, que les estoy advirtiendo hace bastante tiempo. Si no lo hacen, pues yo estaré conversando con estas personas, y si traen ante mí evidencia que demuestra que algo anda mal, yo les voy para encima. Advertidos quedan todos, para que no haya dudas de quién tiene miedo, quién va para adelante y quién es aguaje. Ok, ahí está el presidente del Senado, extremadamente claro de que esto va a ser parte de la batalla continua que lleva el presidente del Senado contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, porque esto es otro ejemplo más de la interferencia, la torpeza que se alega adentro del gobierno que está provocando Francisco Domenech si no raya de nuevo en cosas legales. Eso se estará por verse. Aquí hay elementos del Departamento de Justicia, se habla también de justicia federal, interferencia documentada en procesos para manejo de fondos federales. Está todo el tema político, todo el tema de justicia, y eso se estará discutiendo, ¿verdad?, por todos lados por la prensa. Lo que a mí me llama la atención, y yo creo que es una reacción correcta, pero entonces no provoca una segunda reacción correcta, que es la que yo quiero traer hoy. La primera reacción correcta es que las personas dicen, espérate, esto es grande, porque imagínate qué va a pasar con la economía de Puerto Rico si el Departamento de Desarrollo Económico está en caos, está en crisis. Y yo, como alguien de libre mercado, y si nuestra economía fuese verdaderamente de libre mercado, diría no pasaría absolutamente nada. Pero vivimos en Puerto Rico. Entonces, este caos y esta crisis sí se va a traducir a interrupciones en el sector privado de Puerto Rico. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo es que el hecho de que se esté desarticulando o haya unas disputas internas en el Departamento de Desarrollo Económico va a provocar que actores privados no puedan invertir o no puedan llevar a cabo sus planes? Y lo que sucede es que el sector privado de Puerto Rico vive bastante del gobierno. No es un sector privado, el estilo tradicional privado. Es criollo. Es un sector privado criollo, estilo criollo. Se identifica privado. Algo así más o menos. ¿Por qué digo esto? Vamos a enseñar algunos números. Aquí está el presupuesto del gobierno de Puerto Rico desde el año 2005 hasta el año actual.
Y vemos cómo ese presupuesto se mantenía por aquí, 15 billones de dólares. Ese es el gasto del gobierno de Puerto Rico. Incluye fondos locales, fondos federales. 15 billones de dólares más o menos. Llega a la Junta, baja un poquito, se mantiene 15 billones de dólares. Sucede el huracán María y eso cambió todo. Duplicó el tamaño del gobierno de Puerto Rico. El gasto del gobierno de Puerto Rico. Entonces, si tú eres un jugador privado, de repente se te ocurre la idea de decir, ¿por qué yo sigo peleando aquí en este sector privado, matándome todos los días para tratar de ganar mercado y ganar competencia? ¿Por qué hago eso? Mejor vamos allá. Es más barato invertir en cabilderos, invertir en conexiones para comer un poco de ese dinero. Eso es más barato que yo arriesgar capital en hacer tecnología nueva. Y para allá fueron. Todo ese dinero que lo gasta el gobierno tiene que contratar personas para que lo gasten por ellos. Eso que no ni siquiera nos preguntamos para qué es que se gastan. Algunas cosas quizás tienen sentido, algunas cosas posiblemente no tienen sentido. Pero no importa, tiene que haber alguien entre medio ejecutando o gastándolo en nombre del gobierno de Puerto Rico. Son unos intermediarios. Además de eso, tenemos un gobierno que claramente va a tener contribuciones altas, tiene que mantener una estructura compleja, pero esas contribuciones altas no son competitivas para inversionistas privados, para las empresas grandes, medianas, pequeñas, para los que están conectados. No tiene sentido, no tiene mucho sentido pagar tantas contribuciones. Entonces se inventan esto de los incentivos. No se lo inventaron ahora con el Código de Incentivos con la Ley 60, eso lleva de mucho tiempo. Ha sido el motor de la economía de Puerto Rico. Siempre hablan, no, una política industrial. Bajaban las contribuciones. Eso es principalmente lo que hacían. Se inventan este código de incentivos en los últimos 25 años. No el código más las leyes que había antes del código han otorgado más de 20,000 decretos en todas las industrias. Básicamente la ley 60 te da decreto, ¿verdad?, de incentivo que básicamente te da o dinero del gobierno o acceso a créditos del gobierno o unas tasas contributivas más bajas. Te lo dan a exportación de bienes y servicios, se lo dan a finanzas y seguros, infraestructura, emprendimiento de jóvenes, inversionistas residentes, los famosos Ley 22, el turismo, la energía, los médicos, la manufactura, la agricultura, industrias creativas, la música, el cine. Y hoy en día, que existe algo que los plebeyos, y nosotros nos rodeamos de plebeyos, o que quizás algunos de nosotros no lo sabemos, no lo sabían, los fondos de capital privado, que es básicamente decir que tu empresa ya no es parte tuya, sino es dueña de un fondo, aunque tú seas dueño del fondo. Y que ahora, como está dentro del fondo, no va a pagar las mismas contribuciones. O sea que básicamente todas las industrias en Puerto Rico pudiesen estar incentivadas. Aquí tengo una gráfica, ¿verdad?, que dice cuán incentivadas son las industrias principales en Puerto Rico. Manufactura, que es 35% de la economía, está 100% incentivada, tanto las de afuera como las locales. El gobierno, que es otra parte importante, pero obviamente está incentivada, está pagada por nuestras contribuciones. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa con todo esto? Que para tú obtener el decreto del gobierno, tienes que pasar por la fila del gobierno. Entonces, si hay transacciones que estaban ahora negociándose en el sector privado y que para que esos números cuadraran, para que diera un poquito mejor, necesitaban un decreto, pues ahora la agencia que otorga los decretos no está operando porque no tiene cabeza. Y si se tardan mucho o se tardan más de lo usual, las transacciones se dilatan y el sector privado no se mueve. Lo mismo que si el gasto se atrasa, ya sea este departamento o en cualquier otro departamento, mucha inversión privada se detiene. Y eso es lo que están correctamente alertando los periodistas de Puerto Rico. Pero no se hacen la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué tenemos un sector privado que depende tanto del gobierno? Y es que ahí, cuando el gobierno es grande, es que ahí es que entra la verdadera corrupción. Porque pensemos un segundo, ¿por qué a mí me molesta o a alguien le molestaría la corrupción? La corrupción tiene dos elementos, que ambos son malos.
una connotación es que alguien está haciendo trampa, es inmoral, ¿verdad? Me está cogiendo el zángano, ¿ok? O sea que es el acto de la persona que está siendo corrupta. Me molesta porque está haciendo trampa, porque no es justo, porque es inmoral. Perfecto. Eso es un juicio moral. Además, nos afecta por el impacto económico de la corrupción. Más allá del impacto moral, es el hecho de que no tan solo estás haciendo trampa, con altas probabilidades el tramposo va a mal utilizar los fondos. Y eso hace que la utilización de los recursos sea ineficiente. Y esa es la que verdaderamente a mí me molesta. La inmoral me molesta, pero yo no soy Dios. Dios se encargará de eso. La que sí me molesta es la malutilización de los fondos. Entonces yo me hago la pregunta. Pensemos este ejemplo específico del cual se está discutiendo sobre el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Es un contrato, en este caso de fondos federales, pero como estos hay muchos de fondos estatales, un contrato para educar sobre los nuevos códigos de construcción. Ok, creo que era de 1, 2, 3 millones de dólares. Ok, la disputa es que en el proceso de evaluación se escogió a una empresa, se siguió el protocolo, se hizo unas tarjetitas, sumaban los puntos, la puntuación, la evaluación y escogió a empresa A, según la puntuación. Fortaleza se alega, todo esto es alegado, que Fortaleza dijo no puede ser empresa A, tiene que ser empresa B. Y personas solicitaron que cambiaran la tarjetita y la matemática para que fuese empresa B. Esa es la alegada corrupción, beneficiar a empresa B por encima de empresa A. Ok, lo entiendo en términos morales, pero ¿por qué nadie se está preguntando cuál iba a ser el fruto de esa gastadera de dinero? ¿Qué iba a producir eso para el bienestar de los puertorriqueños? Y como ese, piensa todos los ejemplos. Porque aquí se pasan llorando de que hay corrupción. Le tocó a empresa A en vez de a empresa B. Pero para mí, cuando yo veo empresa A y empresa B, yo veo zafacón A y zafacón B. A mí no me importa si van a votar el dinero en zafacón A o en zafacón B. La pregunta es por qué estamos votando dinero. Y por eso en el debate público que se habla mucho de no es que deberían ser rojos o azules o dentro de los azules estas cajitas o estas personas para administrar lo mismo, para hacer lo mismo. ¿Qué me importa a mí el color de la camisa de la persona que va a votar mi dinero al zafacón? ¿Y qué me importa a mí en el zafacón que lo voten? A mí no me importa si zafacón A pasó por el proceso y ganó versus zafacón B que se coló porque conocía al que va a votar el dinero. Lo que yo quiero es que el dinero no esté en las manos de quien lo va a votar. Pero para eso tenemos que privatizar el sector privado, tenemos que achicar el gobierno, tenemos que decir, no hay que estar pasando por el gobierno para hacer negocios en Puerto Rico. Si somos una economía de libre mercado, la noticia debió haber sido algo como esto. Renuncia secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y con él renuncian 10 más. 3 puntitos. Y a nadie le importa. Esa debió haber sido la noticia si nuestra economía verdaderamente fuese de libre mercado. Yo sé que hoy en día no lo es, eso que yo entiendo las preocupaciones. La pregunta que yo me hago a futuro, si verdaderamente queremos resolver estas situaciones, no es quién va a ser la persona que está tirando el dinero en el zafacón, es si esa persona que esté guiando el carro dice, no, es que nosotros vamos a achicar esto y nos vamos a salir del medio. No va a haber contrataciones o tantas contrataciones. Y las pocas que hay, seremos más transparentes, sí, seguro y todo eso. Y habrá cositas también, pero no me importa. Porque si lo que a mí me importa, en términos del acto de corrupción, es la malutilización de fondos, mucho más me preocupa el tamaño del gobierno que algunos actos de corrupción. Algunos actos de corrupción te aumentan el costo de vida o la malutilización de fondos 10%. Pero estamos gastando 33 billones de dólares. Yo estimo que el 50-60% del gasto del gobierno es mala utilización de fondos. Va a ser mala utilización de fondos. ¿Por qué? Porque el gobierno opera fuera del mercado. El gobierno no tiene la presión de ganancias y pérdidas.
no vive en ese mundo, no toma decisiones a base de ese mundo y con alta probabilidad o probabilidad garantizada va a estar mal utilizando los fondos. Yo prefiero un gobierno pequeño con una tasa de corrupción un poquito más alta de la que tenemos hoy que un gobierno grande con la tasa de corrupción que tenemos actualmente. El problema no es la tasa de corrupción. El problema es que los 33 billones de dólares se van a estar gastando a base de decisiones y estrategias y principios y valores políticos fuera del mercado. La probabilidad de malutilización de fondos es 100%, por no decir otro número. No es que todo el fondo se va a malutilizar, pero de que va a haber altas proporciones de mala utilización de fondos, garantizado. Eso es lo que a mí me duele. Eso es lo que no debería estar pasando. Eso es lo que verdaderamente disloca al sector privado. No solo convierte, atrofia al empresario puertorriqueño en un buscador de dinero y guiso con el gobierno y se le olvida competir. Y cuando quieres exportar, cuando quieres ser competitivo fuera de Puerto Rico y no te encuentres a esas abuelitas que te ayudan, como te ayudan aquí en el gobierno de Puerto Rico y tengas que ir verdaderamente a competir, vas a ser incapaz de hacerlo. ¿Cómo crecemos la economía? ¿Cómo nos convertimos más productivos? Eso es lo que yo esperaría de una economía de libre mercado. Una noticia que dijera, a nadie le importa. O hay un debate político y el chisme político y todo eso, y hay un referido a justicia. Ok, todas esas cosas, ok, fine. Pero en realidad, en nuestras vidas, en esa transacción para adquirir un dealer, o esa transacción para montar un negocio, o esa transacción para expandir una manufactura, no importa. ¿Cómo se puede hacer? Un líder que diga, este es mi tema. Es una cruzada verdadera. Parte de esas cruzadas que habla Mike POV, de irnos de frente, adelantar principios conservadores, uno de los bullet points, uno de los pilares tiene que ser este. Yo voy a achicar el gobierno, el gasto del gobierno se va a reducir por la mitad, o sea, cosas grandes. Voy a eliminar 95% de los incentivos porque lo que voy a hacer es, en vez de darte tasas bajas haciéndote pasar por una fila, le voy a dar tasas bajas a todo el mundo. Cuando llenan la planilla no necesitas un decreto, no necesitas venir a donde mí. Lo voy a poner, lo voy a legislar en el Código de Rentas Internas. Voy a bajar las tasas y se acabaron los decretos para el 95% de los que hoy en día lo tienen. Porque eso no solo causa los problemas de corrupción, no solo causa una dependencia de un sector privado atrofiado, también crea un sector económico que se dedica a ser intermediario entre el sector privado y el gobierno. Y son personas, las conozco, muy capaces, muy inteligentes, pero son recursos que estamos desperdiciando. Porque son personas que pudiesen estar dando productos y servicios, tecnología, gerencia, en áreas de la economía que añaden más valor. Pero hoy en día añaden valor porque existe una burocracia absurda para tú tener acceso a tasas contributivas bajas o tener acceso a permisos. Entonces se crean estas capas intermediarias que para el empresario tiene sentido pagarlas porque ellos les van a ayudar a bregar con el burócrata y con el pulpo y con todo el revolú que tienen que bregar con el gobierno. Pero piensen, esas son personas capacitadas que no le están añadiendo valor a la economía y que en un sistema mucho más sencillo esas personas se tuviesen que dedicar a otras cosas que añaden valor. Cuando nadie está hablando de esta manera, lo que estamos haciendo es perpetuando este problema. Quizás la corrupción después se verá distinta, quizás será otro zafacón, quizás será otra persona tirando el dinero al zafacón, pero el dinero irá al zafacón. Y quizás no es corrupción, quizás eliminamos el aspecto de la moralidad y conseguimos ángeles que estén tomando decisiones con el dinero y sigan todos los protocolos y todos los procesos. Sea perfecto, sean ángeles operando el gobierno de Puerto Rico, pero bajo la misma lógica
interventora. Bajo la misma lógica del tamaño del gobierno de Puerto Rico, el problema persiste. El problema persistiría. Quizás ya no hay gente que nos coge de zánganos, pero el dinero está terminando en el zafacón como quiera. El dinero termina en el zafacón como quiera. Eso es lo que yo no quiero que pase. Yo no quiero que mi dinero termine en el zafacón. No me importa si el zafacón siguió los protocolos correctos. No me importa si el zafacón ganó la subasta de manera justa y competitiva. No me importa si fue transparente el zafacón. No quiero que voten el dinero al zafacón. Y para que no lo voten, no lo deben tener ni en las manos. Debemos tenerlo nosotros en nuestros bolsillos. Que ni siquiera esté en las manos del ángel. Porque ni tan siquiera un ángel va a poder utilizar los recursos de manera eficiente porque está operando dentro del gobierno, fuera del mercado. Esa es la realidad. Que ese es el tema. Yo espero que haya algún político, a mí no me importa quién sea, si es alguien existente, si es alguien nuevo. Ya casi ni me importa tampoco el color. Si hay alguien que verdaderamente va a adelantar estos temas y esta agenda, vamos para encima. Porque seguimos en lo mismo. Seguimos patinando en lo mismo. Y el día que nos corten los fondos federales, que eso va a pasar, vamos a tener un sector privado atrofiado, incapaz de reaccionar. Esto hay que hacerlo ahora, desde ya, desde hace tiempo, pero desde ya. Y moviéndonos al próximo tema, que mantiene un poco esa coherencia de esto que estábamos discutiendo sobre, ¿verdad?, el gobierno grande, la interferencia, el socialismo, el comunismo, si le queremos poner ideologías, y cómo se nos está haciendo difícil penetrar ese tema, cómo se achica el gobierno, porque es que está bien metido en el DNA puertorriqueño y en parte está metido por nuestra historia, pero en parte está metido porque se manufactura a través de discursos políticos que vienen de afuera y están financiados por estructuras financieras, estructuras de activismo, en este caso comunista internacional, que llega hasta Puerto Rico. Y tengo la prueba, tengo los ejemplos. Antes de eso, vamos a escuchar a Mike POV Podcast, hablando ¿verdad?, estableciendo el contexto de lo que vamos a utilizar para poder profundizarlo. Vamos a escuchar aquí. Esto es un clip de Mike POV histórico. Esto es de los grandes. Tirándolo aquí al boricuazo y a Molusco. Eso, Mike POV, ¿qué puedes esperar? No hay en ningún partido defendiendo el comunismo porque no atrae, la gente no le interesa. ¿En serio, boricuazo? Nosotros como puertorriqueños tenemos que dar ya la pendejería esta y la cagadera esta del jodido comunismo. Y de que gana Juan Dalmau, ganan nosotros y aquí esto va a cambiar. Que no hay comunismo. Pero es que aquí dice, vamos para Cuba en 2026. Domingo 25 de enero. Primera orientación en el Comité Central del PIB. No, esto no puede ser posible, esto no puede ser. Pero ya esto pasó ya. Pero espérate. La tercera orientación es en el Comité del PIB en Ponce. El Partido Independentista está organizando viajes a celebrar el centenario de Fidel Castro. Y nosotros aquí nos dicen que no tenemos comunistas en Puerto Rico. No existen. Ay, por favor, no me venga con eso. POV Podcast. Algo importante antes de seguir por esto. Estos discursos que nosotros estamos tratando de impulsar, que estamos trayendo, que nosotros sabemos que existen. Existen en las mesas de comedores, existen en las barras, existen los mensajes de texto de la familia, existe en la mente del puertorriqueño. Lo que pasa es que el puertorriqueño no tenía avenida para expresarla, no tenía personas que la representaran. Para eso está la diestra. Nosotros creemos que nosotros, desde la diestra y otros colaboradores alrededor que están intentando lo mismo, ya sean otros medios o personas independientes, podemos construir una masa suficientemente grande para provocar que los políticos, los medios de comunicación, las personas que toman decisiones, cambien su forma de pensar. Y eso está siendo reflejado, ¿verdad? Está siendo reflejado porque vemos que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, está hablando del mismo flyer que presentó Mike POV en ese clip que yo le acabo de enseñar.
claramente lo escuchó de Mike POV. Nadie habla de flyers del Partido Independentista Puertorriqueño. Nadie en la prensa tradicional te va a estar enseñando el flyer del Partido Independentista Puertorriqueño y su relación y su alianza con Cuba, con Fidel Castro y el movimiento comunista cubano. Los medios tradicionales, hablar de eso. Por favor. ¿Cuándo? Si la espalda le duele todavía de todo el calguete que le dieron a Juan Dalmau. Vamos a escuchar aquí al presidente del Senado. Y yo lamento que en Ceiba no hayan tenido la suerte que tuvo Cayo Piedras en Cuba. La isla privada de Fidel Castro, donde en su yate Aquarama viajaba a disfrutar de los placeres del capitalismo como un rey, mientras los cubanos se morían de hambre. Los que no mató porque era su oposición, los mató de hambre. Y entonces venir aquí a decir que en el área este hay un corredor de hambre, es mentirle a Puerto Rico, es ser un caripelao. Adrián González. El Partido Independentista está celebrando los 100 años de Fidel. Brigadistas de Fidel. Brigadistas de Fidel. Y propuso el comité, la sede central del Partido Independentista, como lugar a donde los que quisieran ir se iban a reunir para entonces moverse a visitar Cuba, la Cuba de Fidel. Los 100 años de ese maldito dictador criminal asesino. Dile más. Y entonces hablan de que en Ceiba y el área este hay un corredor del hambre. Me parece que fue la compañera vicepresidenta que dijo que en Ceiba no hay un supermercado, pero no hay nadie muriéndose de hambre, señores. Ni uno. Están gordos y colorados. Pero el Partido Independentista propone que este año vayan a Cuba a celebrar los 100 años del asesino masivo del Caribe, que tenía su isla privada, Cayo Piedra, con su yate privado, con un delfinario, con área para las tortugas y para todos los placeres de la vida que los cubanos no conocen. Restaurantes, el placer de la comida, de los licores, de los habanos. Y los cubanos a 15 kilómetros pasando hambre y necesidad. Esos son los que hoy hablan aquí de que hay un corredor del hambre en el área este de Puerto Rico. Quisieran los cubanos vivir en Ceiba. Quisieran vivir en Ceiba o en cualquiera de los municipios de Puerto Rico, a pesar de los retos y los desafíos que tienen que enfrentar la gente de esos municipios. Propone el Partido Independentista para los brigadistas por los 100 de Fidel que vayan a visitar o que van a visitar Artemisa, Varadero, Santa Clara, Girón y La Habana. Estoy seguro que van a traer fotos de gente gordos y colorados, contentos y listos para repeler a Trump si se les mete en Cuba, como se le metió a Nicolás Maduro. Viva Cuba libre. Los fusiles de los cubanos, si es que tienen, o las piedras y los palos, si es que las tienen, las van a usar contra el gobierno dictador de Cuba, que hoy por hoy ha condenado a miseria a todos los cubanos y que los del Partido Independentista aquí suscribieron un documento para que cuando esos cubanos protestaban por hambre y miseria, los apalearan y reprimieran las expresiones de los cubanos. Y aquí la compañera del Partido Independentista apoyó la acción del gobierno cubano contra esa gente y sin embargo aquí se paran y despilan y reclaman ser los más democráticos del mundo. Hay que ser caripelao. Hay que ser caripelao. Dile más, presidente. Hay que ser caripelao para apoyar esta ideología y ese régimen. En el 2026 es increíble. Es increíble y es increíble que nos digan los medios de comunicación de que estamos locos. Ellos no son comunistas. ¿Y para qué tú vas a celebrar a Fidel Castro si tú no eres comunista? La pregunta es, ¿cómo esas ideologías se mantienen vivas? ¿Cómo es que se siguen regando? ¿Cómo es que siguen engañando? Ya yo les he contado mi teoría de que tiene que ver algo con el espíritu humano. Hay algo espiritual que conecta por alguna razón con el comunismo y con esas ideas. Pero más allá de esa explicación, también hay elementos políticos. Hay organización, hay activismo, hay pulpo, hay red, hay manos que están regadas por todos lados. Aquí tenemos muy interesante los federales, el Departamento de Justicia Federal, investigando a Hassan Piker, que es un comunicador de redes sociales muy popular en los Estados Unidos,
que es declarado marxista comunista, estuvo en el convoy, que lo hablamos, el convoy que supuestamente iba a ayudar a los cubanos. Estos convoys que hacen los comunistas, trataron en Palestina, ahora iban para Cuba, un convoy que se reúnen y que iban allí a ayudar a los cubanos. Lo que hicieron fue pariciar y quedarse en los hoteles más caros y supuestamente documentar la realidad de Cuba. Nos llamó la atención porque parte de los familiares castristas eran parte del convoy. Eran comunistas que venían a salvar a los cubanos del comunismo. Bueno, ya ustedes saben cómo es la lógica comunista. Pero, en fin, los federales están investigando a este joven, Hassan Piker, porque parece que está siendo financiado por los cubanos, por los chinos. Y que es a través de voces como él que se riegan estas ideas en las redes sociales, en el internet. Pero que no son personas que nacen de su incapacidad ignorante decir lo que piensan. No, los financian los gobiernos extranjeros. ¿Para qué? Para crear un disloque y una confusión en la propia cultura del país enemigo, en este caso en los Estados Unidos, y también sucede en Puerto Rico. Aquí está esta nota que dice: "And more recently, an American-born Marxist businessman", so que parte de este esquema se alega, se sospecha que está este empresario estadounidense marxista que se llama Neville Roy Singham, que vendió su compañía de tecnología por 785 millones. El tipo ya es billonario y que la investigación demuestra que él ha invertido de su fortuna casi 300 millones de dólares a una red de 2.000 sin fines de lucros, grupos activistas y organizaciones mediáticas. Oye, a la diestra nunca le cae nada. Y que todo era para coordinar un mensaje, un grupo de mensajería, enviar un discurso allá afuera que machee, que se alinee con la ideología comunista de Mao, de China, y de Castro, de Cuba. A mediados de marzo se encontró que la red de Singham, de este caballero, incluía a un grupo interesante que nosotros hemos escuchado ahí de la diáspora, de esos de la diáspora independentista, que recuerden, no tiene nada que ver con el comunismo, pero aparece conectada a esta red de comunistas. People's Forum, a hub for communist causes in New York City. ¿Y quiénes han participado del People's Forum? Aquí está Juan Dalmau hablando desde el People's Forum, desde esa sede en New York City, que adelanta principios de la dignidad humana y la libertad del individuo, y el capitalismo y el cristianismo, sí, todas esas cosas. ¡Embuste! ¡Embuste! En la sede de People's Forum, que es una organización comunista financiada por una red de organizaciones comunistas atada al gobierno chino y al gobierno cubano. ¿Quiénes más han participado del People's Forum? Towards Puerto Rico's Independence, Analysis and Perspectives with María de Lourdes Santiago Negrón. ¿Quiénes más han participado del People's Forum? Solidarity with the Independence of Puerto Rico. Solidaridad por la independencia de Puerto Rico. Speakers: Adrián González Costa, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño. Oye, qué casualidad que los únicos que participan de estos lugares siempre es el PIB, que los únicos que visitan a Cuba para celebrar a Fidel es el PIB, que tienen fotos con Maduro es el PIB y que todo es el PIB. Pero no son comunistas. Sigan hablando del comunismo. 32% de los puertorriqueños votaron por un comunista. Y si lo quieren más suave, votaron por un socialista o un socialista demócrata que hace alianzas con comunistas. 32% de los puertorriqueños. ¿Cuántos de esos sabían que estaban votando por un comunista? No sé. Sospecho que algunos. Sospecho que otros no sabían porque los cogieron de zángano. ¿Quiénes? Los comunicadores de las redes sociales y los medios de comunicación. En parte porque comparten sus ideas, en parte porque no saben nada, o en parte porque odian
a nuestras tradiciones, odian nuestra cultura, odian nuestras raíces, odian al PNP, odian al PPD, odian a los Estados Unidos, odian el capitalismo, odian el cristianismo. Odian todas las cosas que nos hacen quienes somos. Y por ende, pues tienen que blanquear o apoyar al revolucionario, al que es distinto. No, él no es comunista, eso no existe, el comunismo se acabó, la Guerra Fría se acabó, se cayó la muralla de Berlín, ya se acabó ese debate, ya se acabó. Ajá, se acabó. ¿Y por qué ustedes no apoyan a los que ganaron esa batalla? No. Porque no se acabó. Perdieron esa y se reorganizaron y buscaron otras maneras de influenciar. Le cambiaron los términos, pusieron nuevas caras, o se cambiaron las caras, o se vestían distinto, hablan distinto, usan las redes sociales, son más hábiles, fueron a la cultura, fueron a las redes sociales, fueron a los streamers, a los podcasteros, a los influencers, a los que solamente quieren que sus números suban. No les importa las ideas que están diciendo, solo quieren que sus números suban. Y si Juan Dalmau me ayuda a subir los números porque Bad Bunny ahora es amigo de Juan Dalmau, pues vámonos con Juan Dalmau y subimos los números. Y 32% de los puertorriqueños votaron por un comunista. Ese es el juego, muchachos. Hay que entender la mecánica, hay que entender cómo funciona el activismo, hay que estar pendiente, hay que conectar cabos, no hay que hacer teorías de conspiración, pero hay que estar pendiente. Y más importante aún, hay que entender nuestras ideas y poder defenderlas. Para eso sigan viendo el contenido de La Diestra, vean el mío, el de Mike, el de Omaira, el de Aliana, muchas cosas más que vienen, vayan a ladiestra.com, hágase miembro, venimos con cosas. La Diestra va a dar la lucha para defender las ideas que construyen las sociedades prósperas, las sociedades libres, las sociedades dignas. Nos vemos la próxima. Bye.